Queridos estudiantes de la comunidad ricardista, mi nombre es Elkin Oconlare y soy el docente de matemáticas para los grados noveno y undécimo. El día de hoy les vengo a explicar un poco acerca de la temática que vamos a desarrollar durante esta semana. Ok, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son una serie de métodos de probabilidad para contar el número posible de arreglos dentro de un conjunto o varios conjuntos de objetos. Estas se usan cuando realizar las cuentas de forma manual se convierte en algo complicado debido a la gran cantidad de objetos o variables. Estas técnicas son varias, pero las más importantes son las permutaciones, las variaciones y las combinaciones, que son las que vamos a estudiar en la clase del día de hoy. Ahora, ¿cómo identificar cuándo usar una variación, permutación o combinación? Bueno, primero vamos a tener un algoritmo que nos va a ayudar en gran medida para identificarlo. Partimos de una pregunta que nos dice que si influye el orden en que yo voy a ubicar los elementos. Si la respuesta es no, automáticamente ya sé que me están hablando de una combinación. Y aquí tenemos su respectiva fórmula. Combinación de m elementos formando subgrupos de n elementos va a ser igual a m factorial sobre n factorial multiplicado por m menos n factorial. Ahora, pero si la respuesta a la pregunta sobre si influye el orden es sí, tengo que hacerme necesariamente otra pregunta. ¿Cuál es? Que si intervienen todos los elementos. Si la respuesta es no, voy a hacerme otra pregunta. ¿Será que se pueden repetir esos elementos? Si se pueden repetir los elementos, o si no se pueden repetir. Si la respuesta es no, estaríamos hablando de variaciones ordinarias. Y aquí tenemos su fórmula, variación de m elementos, que es el número total de elementos, tomando n elementos, va a ser igual a m factorial sobre m menos n factorial. Ahora, pero si la respuesta es que sí, o sea, que sí puedo repetir los elementos, estaríamos hablando entonces de unas variaciones, pero con repetición. Y las variaciones con repetición de m elementos, tomando n elementos, va a ser igual a m elevado a la n. Es una potencia. Ahora, si cuando yo hago la pregunta de si intervienen todos los elementos, mi respuesta es que sí, automáticamente voy a hacerme una pregunta que es si esos elementos, como ingresan todos, incluyen todos, los puedo repetir. Si la respuesta es no, estamos hablando de una permutación ordinaria. La permutación de m elementos va a ser igual a m factorial. Y si la respuesta es sí, quiere decir que las permutaciones van a ser con repetición. Es decir, que vamos a tener m elementos y vamos a tener varios subgrupos que se pueden repetir. Y va a ser igual a m factorial sobre a factorial sobre b factorial por c factorial. Vamos a ver ahora unos ejemplos para que de pronto puedan comprender un poco más acerca de esta temática. Ejemplo número 1. Me dice, el Hotel Sicarare usa los dígitos 4, 5, 6 y 7 para asignar un número de extensión telefónica de 4 dígitos a cada habitación. Pregunta, ¿cuántas habitaciones del hotel pueden tener extensiones telefónicas? Entonces, lo primero es analizar la situación que se está presentando. Me están diciendo que hay un hotel que es el Hotel Sicarare que quiere asignar unas extensiones a cada habitación, pero solamente utiliza estos 4 dígitos. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer siempre es, ¿influye el orden en que se ubican los elementos? Para este caso, la respuesta es obviamente sí. ¿Por qué sí? Si yo tengo la extensión 4, 5, 6, 7, sería una. Va a ser diferente a la extensión 4, 5, 7, 6. Me importa el orden en el cual ubico los elementos. Ahora, como ya tengo que sí, ya descarto automáticamente que sea una combinación. Entonces ahora surge la siguiente pregunta. ¿Intervienen todos los elementos?
Respuesta, sí. ¿Por qué? Porque me están diciendo que tengo 4 dígitos y la extensión telefónica de la habitación debe tener ¿cuántos? 4 dígitos. Es decir, que voy a combinar estos 4 dígitos para cada una de las extensiones de las habitaciones. Por eso intervienen todos los elementos. Siguiente pregunta. ¿Puede haber repetición? De acuerdo con lo que nos dice el ejercicio, nos dicen que las extensiones no se pueden repetir, debe haber una extensión para cada una de las habitaciones. Entonces la respuesta es no. Teniendo en cuenta las 3 preguntas y las respuestas que obtuvimos en cada una de ellas, voy a tener que estamos hablando de una permutación ordinaria. Y recordemos cuál es la fórmula para eso. La permutación de m elementos va a ser igual a m factorial. En este caso, ¿quién es m? M es el número total de elementos, que sería 1, 2, 3, 4 elementos, que son los 4 dígitos. Entonces, va a ser igual, permutación de 4 elementos va a ser igual a 4 factorial. Recordemos que la regla factorial va a ser igual a el número que tenemos aquí multiplicado por todos sus antecesores. Por eso me queda 4 por 3 por 2 por 1 y eso es igual a 24. Por ejemplo, si yo tuviese aquí un 10 factorial, sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 hasta llegar a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay 24 habitaciones que pueden tener extensión telefónica. Vamos con otro ejemplo. Nos dicen, en un barco se pueden izar 3 banderas rojas, 2 azules y 4 verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las 9 banderas? Listo, nuevamente hacemos nuestro algoritmo. Primera pregunta, ¿influye el orden? Respuesta, sí. Claro que influye el orden, porque no es lo mismo colocar primero una bandera roja, después una bandera azul, después una bandera verde y así sucesivamente. El orden en el que ubique las banderas sí influye. Ahora, ¿intervienen todos los elementos? Recordemos lo que nos dice aquí, puede indicarse con la colocación de las 9 banderas, es decir, que yo tengo necesariamente que ubicar las 9 banderas, por lo tanto, sí intervienen todos los elementos. Ahora, ¿será que puede haber repeticiones? La respuesta es lógica. Como hay 3 banderas rojas, quiere decir que estas 3 banderas se van a repetir. Como hay más de una bandera de cada color, se van a repetir en algún momento. Y la respuesta es que sí puede haber repetición de banderas. Por lo tanto, como intervienen todos los elementos, recordemos que como cuando intervienen todos los elementos, estoy hablando de una permutación. Y como se pueden repetir, sería una permutación con repetición. Recordemos que esta es la fórmula. M sería el número total de banderas, que son 9 banderas. Y A, B y C son las cantidades de banderas que hay de cada uno de los colores, que serían 2, 3 y 4. Aplicamos la fórmula. Me va a quedar permutaciones con repetición de 9 elementos, donde aquí tenemos 2 que son las 2 azules, 3 que son las rojas y 4 que son las verdes. Va a ser igual a m factorial, pero ¿quién es m? M va a ser igual a 9, dividido entre 2 factorial por 3 factorial por 4 factorial. Simplemente reemplazar una fórmula. Aquí resolvemos 9 factorial, y ustedes saben que es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Igual se hace aquí 2 factorial, que sería 2 por 1, 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1, y 4 factorial, que sería 4 por 3 por 2 por 1. Haciendo esta operación me queda que en total sería 1260 señales distintas que pueden indicarse con la colocación de las 9 banderas. Ejemplo número 3. Me dice, en una clase de Zoom de sociales solo ingresaron 10 alumnos y el profesor Hanner quiere repartir 3 premios a los que más preguntas respondan. ¿De cuántas formas puede hacerse si los premios son diferentes? Primera pregunta, ¿influye el orden? Claro que sí. ¿Por qué?
vamos a tener un primer puesto, un segundo puesto y un tercer puesto respectivamente. Va a haber un ganador, segundo y tercero. Por eso el orden influye. Siguiente pregunta. ¿Intervienen todos los elementos? ¿Cuántos alumnos son? Son 10 alumnos, pero de los 10 solamente van a ganar 3. Por lo tanto, no intervienen todos los elementos. Siguiente pregunta. ¿Puede haber repetición? No. ¿Por qué no? Porque un estudiante solamente puede ganarse un premio, por eso no puede haber repetición. Entonces estamos hablando de una variación ordinaria. ¿Por qué? Porque no intervienen todos los elementos, sí influye el orden y no puede haber repetición. Aquí tenemos la fórmula, simplemente es reemplazar los valores. Variación de 10 elementos tomando ¿cuántos? 3. Va a ser igual a 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial. 10 menos 3 es igual a 7 factorial y 10 factorial entre 7 factorial es igual a 720. Quiere decir que hay 720 formas de repartir esos premios. Siguiente ejemplo. Nos dice, en una clase de Zoom de sociales solo ingresaron 10 alumnos y el profesor Hanner quiere repartir 3 premios. ¿De cuántas formas puede hacerse? En este caso, miren, si los premios son iguales, ¿influye el orden? No. ¿Por qué decimos que no influye el orden? Porque como los premios son iguales, da igual si yo quedo de primer puesto, de segundo puesto o de tercer puesto, porque voy a tener el mismo premio que obtengan los otros dos. Por eso no influye el orden. Ahora, entonces, estamos hablando de una combinación. Siempre que yo me haga la pregunta si influye el orden y la respuesta es no, automáticamente ya sé que es una combinación. Aquí tenemos la fórmula, la combinación de m elementos tomando n va a ser igual a m factorial sobre n factorial sobre m menos n factorial. Reemplazamos los valores. M es 10, n es 3, 10 menos 3, 7. Aquí me va a quedar 10 factorial sobre 3 factorial por 7 factorial. Haciendo las operaciones vamos a tener que hay 120 formas de repartir esos premios. Y vamos con un último ejemplo. Me dicen, igual seguimos con el ejemplo del profe Hanner. En una clase de Zoom de sociales solo ingresaron 10 alumnos y el profesor Hanner quiere repartir los mismos 3 premios. ¿Qué pasa si un mismo alumno pudiera recibir más de un premio? ¿Influye el orden? Esa es la pregunta principal de la cual siempre vamos a partir. En este caso sí influye el orden porque nuevamente vamos a tener primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. ¿Intervienen todos los elementos? La respuesta es lógica. No, ¿por qué? Nuevamente, hay 10 alumnos y solamente van a ganar 3 alumnos máximo. ¿Puede haber repetición? Pues miren, aquí la pregunta dice, ¿qué pasa si un mismo alumno pudiera recibir más de un premio? Eso quiere decir que el alumno puede repetir. Por lo tanto, sí puede haber repetición. Y entonces estamos hablando de una variación con repetición. Aquí tenemos la fórmula, que es una fórmula muy sencilla. Variación con repetición de m elementos tomando n va a ser igual a m elevado a la n, donde m es el número total de datos y n son los arreglos que voy a hacer con esos datos. En este caso serían 3. Reemplazando, variación de 10 elementos tomando 3 va a ser igual a 10 a la 3 y 10 a la 3 es 1000. Es decir, que hay 1000 formas de repartir los premios si un alumno pudiera recibir más de uno de esos premios. Bueno chicos, ahora vamos con el hazlo como mega emprendedor. En el hazlo como mega emprendedor van a tener 3 preguntas de opción múltiple con única respuesta. Tienen que leer bien el enunciado que se plantea y hacer igual el algoritmo, hacer la pregunta, si influye el orden y todo eso. Y ahí van determinando qué tipo de técnica de conteo es, si es una variación, permutación o combinación. En cuanto al
aplico lo aprendido, también van a tener, en este caso serían 2 puntos que son de opción múltiple con única respuesta. Bueno chicos, espero que la información haya sido lo suficientemente clara. Cualquier duda o inquietud que pueda surgir, no duden en contactarse conmigo. Dios me los bendiga grandemente.